La cruda sentencia del CEO, el cuento de Clara y Adrián. Él le dijo que no necesitaba una mujer con barriga. Pero 4 años después, el director ejecutivo millonario se paralizó al ver que los gemelos a su lado tenían sus ojos azules. Adrián Gallardo no alzaba la voz a menudo, lo que hacía que la crueldad de sus palabras golpeara aún más fuerte. Salieron afiladas, pulidas y definitivas, como solo podía hablar un hombre acostumbrado al poder. «No necesito una mujer con barriga», dijo, apenas levantando la mirada del informe sobre su escritorio. Su tono no era de enfado ni emotivo, era despectivo, quirúrgico, el equivalente verbal a un portazo en la cara de alguien. Y la peor parte, la que resonaría en la mente de Clara durante años, fue que lo dijo sin titubear, sin culpa, sin siquiera darse cuenta de que acababa de destrozarla. Clara, de 28 años, se encontraba frente a él, apretando los dedos alrededor del sobre que había traído. Su pelo castaño claro recogido en una coleta suelta, sus ojos azules grandes y vulnerables, mientras las palabras la perforaban. Había ensayado este momento durante días. Se había dicho a sí misma que él podría estar conmocionado, confuso, quizás incluso molesto, pero nunca esto. Nunca un cuchillo entregado con tanta calma. Quiso hablar. Quiso decirle todo lo que había planeado, pero su garganta se cerró al instante. Su respiración se atascó en su pecho, negándose a salir. Y todo lo que pudo hacer fue mirar al hombre, que una vez creyó que veía algo especial en ella. Adrián no se dio cuenta, o fingió no hacerlo. Siguió leyendo, pasando las páginas, su expresión centrada en números, beneficios y reuniones que aparentemente importaban mucho más que la mujer temblorosa en su oficina de la Torre de Cristal en Madrid. No preguntó por qué había venido. No se preguntó por qué estaba pálida, o nerviosa, o herida. Simplemente desestimó su existencia con esa única frase descuidada. El sobre resbaló ligeramente en su mano. Dentro estaba la ecografía, pequeña, borrosa, prueba innegable de que su vida cambiaba para siempre. Había imaginado colocarla sobre su mesa, imaginado ver el shock extenderse por su rostro, imaginado que tal vez, solo tal vez, debajo de toda su arrogancia, tenía la capacidad de preocuparse. Pero al mirarle ahora, la imagen se hizo añicos tan dolorosamente como su esperanza. Ella tragó, reprimiendo el sabor de la decepción, y susurró: «Vale». Fue la única palabra que pudo pronunciar, e incluso esa se sintió pesada, frágil, como si pudiera desmoronarse. Su voz era apenas audible, pero hizo que Adrián finalmente levantara la vista. Sus ojos se encontraron durante medio segundo. Los de él eran fríos e irritados, como si ella estuviera retrasando algo importante. Los de ella rebosaban dolor. Él no se molestó en verlo. Parpadeó una vez. «¿Eso es todo?» Clara asintió porque ya no podía confiar en su voz. Apretó el sobre contra su pecho, como si protegiera la pequeña vida dentro de él, del hombre frente a ella. Se dio la vuelta, caminando hacia la puerta con pasos cuidadosos, decidida a no derrumbarse delante de él. El aire se sentía espeso, demasiado cálido, demasiado pesado. El sonido de su corazón resonó en sus oídos, ahogando el distante clic de los teclados y las conversaciones amortiguadas fuera de su oficina. Cuando entró en el pasillo, finalmente respiró. No libremente, sino lo suficiente para seguir moviéndose. Lo suficiente para llegar al ascensor. Lo suficiente para irse antes de que sus lágrimas la traicionaran. Su reflejo en las puertas del ascensor parecía desconocido, pálido, conmocionado.
derrotado. Presionó una mano sobre su vientre, y la realidad de su situación se hundió con claridad aterradora. Esto no era solo desamor. Esto no era solo rechazo. Ahora estaba completamente sola. No volvió a su escritorio. No recogió sus cosas. Salió del edificio, hacia el frío aire de la tarde madrileña, y siguió caminando hasta llegar a su pequeño apartamento. Solo entonces su fuerza se derrumbó. Se sentó en el suelo, de espaldas a la puerta, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Le susurró disculpas al bebé que crecía dentro de ella, disculpas que no tenía por qué dar, excepto que sentía que ya había fallado. Pasaron horas antes de que se levantara de nuevo. Se movió lentamente, empacando una pequeña maleta, eligiendo solo lo que necesitaba absolutamente. No sabía a dónde iría, solo que no podía quedarse aquí, no en esta ciudad, no cerca de él, no donde cada recuerdo le recordaría lo que había esperado y lo que había sido destruido en una sola frase. Al amanecer. Se había ido. El apartamento estaba vacío, las llaves dejadas en el mostrador, la ecografía todavía guardada en su bolso. Subió a un autobús con destino a cualquier lugar, presionando su frente contra la fría ventana, mientras la ciudad se desvanecía detrás de ella. Adrián Gallardón no se dio cuenta de que se había ido, ni ese día, ni esa semana. Pero un día, años después, recordaría esa frase, la que dijo tan casualmente, y lo perseguiría de una manera que nunca esperó. Clara se despertó a la mañana siguiente con una pesadez que parecía fusionarla con el delgado colchón debajo de ella. Por un momento, se quedó allí en la gris luz temprana, mirando al techo y fingiendo que su vida no había cambiado de la noche a la mañana. Pero en el momento en que se giró de lado, las náuseas la invadieron, agudas y repentinas, obligándola a levantarse y correr al baño, donde se agarró al lavabo y trató de estabilizar su respiración. Su reflejo parecía pálido y agotado, con el más tenue indicio de ojeras. Se enjuagó la cara con agua fría, esperando que despejara sus pensamientos, pero nada borró el recuerdo de la voz de Adrián. Calmada, despectiva, definitiva. Pasó los siguientes días a la deriva por el pequeño pueblo que había elegido, casi a ciegas, tomando el primer autobús que viajaba lo suficientemente lejos de la ciudad donde él vivía. El pueblo no era gran cosa. Calles tranquilas, edificios bajos, una tienda de comestibles que cerraba antes del atardecer, pero se sentía seguro de una manera que ella necesitaba desesperadamente. La pequeña habitación alquilada que encontró no era glamurosa, pero le daba 4 paredes y una puerta que podía cerrar detrás de ella. Solo eso se sintió como una victoria después de huir durante la noche con solo una maleta y un corazón que no dejaba de doler. Las náuseas no desaparecieron. Mañana tras mañana, apenas llegaba al baño a tiempo. Su cuerpo le recordaba la vida que llevaba dentro, una vida a la que no le importaba el desamor o la soledad. Compró una prueba de embarazo para confirmar lo que ya sabía, aunque le temblaban las manos al abrir la caja. Había esperado que ver la verdad con sus propios ojos le aportara claridad. Pero cuando la prueba dio positivo, una ola de emociones se estrelló contra ella. Miedo, asombro, dolor, amor, cada una más fuerte que la anterior. Las siguientes semanas pasaron lenta, pero implacablemente. Encontró trabajo a tiempo parcial en la única churrería del pueblo, limpiando mesas y sirviendo café con una sonrisa forzada. El olor a fritura a menudo le provocaba náuseas, pero se agarraba al mostrador
y superaba cada turno porque no tenía otra opción. Ahorró cada euro, calculando los gastos hasta altas horas de la noche, tratando de construir un futuro de la nada. Su ropa se ajustaba, su cuerpo cambiaba, y se sentía alternativamente frágil y feroz, dependiendo de la hora. Nunca contactó a nadie de su antigua vida. No tenía mucha gente para empezar, y aquellos que conocía estaban conectados con el mundo de Adrián, un mundo al que se negaba a volver. No quería lástima, no quería consejos, no quería que nadie le dijera que lo necesitaba. Había aprendido dolorosamente que no necesitaba a nadie más que a sí misma y al pequeño latido que escuchó durante su primera cita prenatal. Rápido, fuerte, desafiante. La doctora sonrió cálidamente a la pantalla del ultrasonido. «Parece un bebé sano», dijo, girando el monitor para que Clara pudiera verlo. Pero mientras movía la varita sobre el estómago de Clara, levantó las cejas. En realidad, el corazón de Clara dio un vuelco. «¿Qué?» «Son 2 latidos», se le cortó la respiración. «Gemelos. Gemelos», la doctora confirmó con un atisbo de risa en su voz. 2 pequeños. Clara no supo si llorar o reír, así que hizo ambas cosas. La doctora le entregó pañuelos y esperó pacientemente mientras Clara asimilaba la magnitud de lo que había escuchado. No solo se estaba convirtiendo en madre, se estaba convirtiendo en madre de 2. 2 vidas, 2 pequeños corazones, 2 almas que dependerían enteramente de ella. El peso era aterrador y milagroso a la vez. Los meses que siguieron fueron algunos de los más difíciles de su vida. Su cuerpo le dolía constantemente. Su vientre creció más rápido de lo esperado, estirando su piel y presionando sus costillas. Trabajó hasta que el gerente del restaurante insistió amablemente en que redujera sus horas, al ver cómo luchaba por estar de pie durante largos períodos. Encontró un trabajo limpiando habitaciones en el pequeño hotel al otro lado del pueblo. Un trabajo más ligero. Horarios flexibles. Un jefe que no hacía preguntas. Asistía a cada cita médica sola. Observaba cada ecografía, asombrada mientras se formaban pequeños miembros, mientras las espinas se arqueaban, mientras los corazones latían en perfecta armonía. Aprendió sobre nutrición, cuidado de recién nacidos, rutinas de sueño y presupuesto para 2 bebés. Compró ropa de bebé de segunda mano, la lavó con cuidado, la dobló con manos temblorosas y la guardó en una caja de cartón limpia que guardaba al lado de su cama. Hablaba con sus bebés por la noche, sus palmas descansando suavemente sobre su vientre, mientras susurraba promesas que pretendía cumplir por el resto de su vida. Nunca pronunció su nombre. Nunca se permitió imaginar lo que podría haber sido. Pero a veces, cuando los bebés pateaban y ella permanecía despierta en la quietud de su habitación, se preguntaba si Adrián se habría preocupado un poco si lo hubiera sabido. Si se habría ablandado con el sonido de 2 latidos, si habría puesto una mano en su estómago y sentido asombro en lugar de disgusto. Pero luego recordaba sus palabras, frías, despectivas, implacables, y las preguntas se disolvían en silencio. Cuando finalmente llegó el día y comenzó el parto, estaba aterrorizada. Llamó a un taxi, agarrando su bolso con fuerza, respirando durante las contracciones, mientras el coche rebotaba por los baches. La habitación del hospital era pequeña pero luminosa. Las enfermeras se movían con una amabilidad eficiente, ofreciendo ánimos a los que se aferraba como a un salvavidas. Las horas pasaron en oleadas de dolor y agotamiento, pero Clara luchó en cada minuto, porque sabía lo que esperaba al otro lado. Cuando Lucas nació,
soltó un fuerte y furioso grito que llenó la habitación. Cuando Lucía le siguió minutos después, su primer sonido fue más suave, pero igual de decidido, sus pequeños dedos curvándose instintivamente alrededor de los de Clara. Las lágrimas corrían por su rostro mientras los sostenía a ambos, abrumada por la profundidad del amor que la invadía. Eran perfectos, de pelo oscuro, ojos azules, pequeños y frágiles, e increíblemente fuertes. Le susurró suavemente, con la voz temblorosa por la emoción. Os amaré, os protegeré, os daré todo lo que nunca tuve. Esa noche no pensó en Adrián. Se negó a dejar que él se entrometiera en algo tan puro. Se centró en el peso de sus recién nacidos contra su pecho, las pequeñas respiraciones, los pequeños dedos que la agarraban. Su vida ya no estaba definida por su rechazo o por la soledad que él dejó. Su vida estaba definida por los 2 niños durmiendo contra su corazón. El pasado la había roto, pero el futuro, envuelto en mantas suaves y sostenido en sus brazos temblorosos, le dio una razón para levantarse de nuevo. Adrián Gallardo había pasado la mayor parte de su vida adulta esculpiéndose en el tipo de hombre que no podía ser conmovido. Construyó imperios, negoció acuerdos de miles de millones de euros y desestimó personas, empleados, socios, mujeres, sin pestañear. Pero en los años posteriores a la desaparición de Clara, la armadura de la que una vez se enorgulleció comenzó a asfixiarlo. Al principio, no notó el cambio. Trabajó las mismas horas despiadadas, rodeado de asesores que admiraban su ambición y temían su temperamento. Pero en el momento en que regresaba a su ático cada noche, el silencio lo recibía como un castigo que aún no se había ganado. Llenó ese silencio con trabajo, con números, con adquisiciones, con cualquier cosa que lo mantuviera alejado de pensar demasiado profundamente. Sus asistentes rotaban cada pocos meses, agotados por sus estándares imposibles. Salía con mujeres ocasionalmente, nunca en serio, eligiendo a aquellas que no esperaban nada de él, porque él no tenía nada que dar. Las noches se difuminaron en las mañanas, y la única constante en su vida era la molesta sensación de que faltaba algo esencial, algo que había dejado escapar sin darse cuenta de su valor. Fingió no pensar en Clara, fingió que había sido insignificante, una distracción pasajera, un error que había corregido antes de que le costara algo. Pero la verdad se reveló en momentos más tranquilos. La forma en que se sorprendía buscando su risa en habitaciones llenas de gente. La forma en que miraba a las mujeres de cabello castaño claro durante demasiado tiempo. La forma en que evitaba ciertas calles porque le recordaban a ella. A veces incluso buscaba su teléfono por la noche, sus dedos flotando sobre su antiguo número antes de obligarse a dejarlo. No tenía derecho a contactarla. Lo había hecho imposible el día que la despidió con palabras que aún resonaban en su mente como una maldición. Se dijo a sí mismo que ella había seguido adelante, que probablemente lo había olvidado, que estaba viviendo una vida tranquila, sin ser tocada por el caos que él llevaba consigo. Pero debajo del pulido exterior del CEO, una culpa que no entendía lo carcomía. Había alejado a muchas personas antes, pero ninguna había dejado una sombra como ella. No entendía por qué. No quería entender. Entender requería reconocer que había cometido el mayor error de su vida sin siquiera pudiera darse cuenta. A medida que pasaban los años, su mundo se estrechó. El éxito no le traía alegría. Las celebraciones se sentían vacías. Incluso las victorias que una vez persiguió tan implacablemente
lo dejaban sintiéndose hueco. Los miembros de su junta directiva notaron el cambio, aunque nunca lo mencionaron en voz alta. Su madre se preocupó, sintiendo la soledad en sus llamadas telefónicas cortas. Incluso su reflejo en el espejo se veía diferente, más viejo, más cansado alrededor de los ojos, como un hombre luchando en una batalla invisible que no sabía cómo ganar. Una noche, después de un día de reuniones particularmente agotador, Adrián se encontró en su oficina mucho después de que todos los demás se hubieran ido. Las luces de la ciudad brillaban fuera de sus ventanas de suelo a techo, pero en lugar de sentirse poderoso, como antes, se sintió pequeño, insignificante. Se sirvió una bebida, tomando sorbos lentos y deliberados mientras miraba el horizonte. No sabía por qué el recuerdo surgió entonces, por qué lo golpeó con tanta fuerza. Pero de repente, vio a Clara de pie en su oficina de nuevo, el sobre en su mano, el temblor de sus dedos, la tranquila devastación en sus ojos. El recuerdo era más nítido de lo que debería haber sido, demasiado detallado, demasiado vívido. Cerró los ojos y, por primera vez, se preguntó si ella había estado tratando de decirle algo importante ese día, algo que podría haber cambiado todo. Pero él la despidió antes de que pudiera hablar. La echó sin escuchar, sin saber. Una fría comprensión se apoderó de él, tan pesada que le cortó la respiración. ¿Y si ella hubiera estado embarazada? ¿Y si la vida que llevaba ese día hubiera sido suya? ¿Y si su crueldad la hubiera obligado a desaparecer? No solo para protegerse a sí misma, sino para proteger a su hijo. Trató de ahuyentar el pensamiento. Trató de racionalizar. Trató de recordarse a sí mismo que Clara era fuerte e independiente, y que si hubiera querido que él supiera algo, se lo habría dicho. Pero la verdad era innegable. Nunca le había dado una oportunidad. La había cerrado tan violentamente que habría sido una tonta si se hubiera quedado. A la mañana siguiente, le pidió a su asistente que investigara el paradero de Clara. La asistente lo intentó. Buscó registros, contactó discretamente, verificó historiales laborales, pero Clara se había desvanecido sin dejar rastro, sin dirección de reenvío, sin redes sociales, sin conocidos mutuos dispuestos a hablar. Era como si se hubiera deslizado completamente fuera del mapa. Adrián fingió que la noticia no le afectó, pero el dolor hueco en su pecho se agudizaba con cada día que pasaba. Algo había estado faltando durante años, y ahora finalmente entendió lo que había perdido. A ella. La perdió antes de siquiera darse cuenta de que importaba. Los meses se convirtieron en años, y aunque no dejó de buscar, aprendió a vivir con el sordo dolor del fracaso. La cruel frase que le había lanzado, «No necesito una mujer con barriga», sonaba en su mente por la noche como un castigo que merecía por completo. Sabía que había sido arrogante, ciego, tonto, y la posibilidad de que ella hubiera estado esperando a su hijo lo perseguía con una crueldad silenciosa e implacable. Nunca imaginó que la volvería a ver. Nunca imaginó que todavía estaba conectada con su mundo. Nunca imaginó que había construido una vida que incluía a dos pequeños que llevaban ecos de su propio rostro. Pero el destino era paciente, y el destino tenía un cruel sentido de la oportunidad. Durante años después de que él la echara, una visita rutinaria a uno de sus hoteles lo llevaría directamente a la verdad que había temido, evitado e inconscientemente anhelado. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Adrián Gallardo entró en el vestíbulo del Hotel Gran Río con la misma confianza que llevaba a cada edificio que poseía,
Pero algo en la atmósfera se sintió diferente en el momento en que cruzó el umbral. Tal vez fue el débil olor a café fresco que flotaba desde la cafetería, o el suave murmullo de los huéspedes charlando cerca de la chimenea. Tal vez fue simplemente que este hotel, escondido en un pueblo tranquilo a horas de la ciudad, se sentía más humano que las imponentes estructuras de lujo que solía ocupar. Aún no sabía que el cambio en el aire era una advertencia, tranquila, sutil, preparándolo para lo que estaba a punto de desarrollarse. Su séquito lo siguió adentro, su asistente, 2 gerentes regionales y un joven empleado nervioso que no dejaba de tropezar con su propio portapapeles. Comenzaron a hablar de actualizaciones y estadísticas, pero Adrián apenas escuchaba. Su mente estaba en otra parte. Sus noches habían sido inquietas últimamente, llenas de recuerdos que intentaba enterrar. No entendía por qué lo perseguían con tanta persistencia. Ahora no entendía por qué el rostro de Clara, asustado, desconsolado, tembloroso, seguía abriéndose paso en sus pensamientos. Apartó la emoción, enterrándola detrás de la fachada familiar de profesionalismo. Se adentró en el vestíbulo, con pasos decididos, escaneando el espacio con la precisión calculadora de un hombre al que no se le escapa nada. Revisó la decoración, la eficiencia del personal, la condición general del espacio, detalles que normalmente diseccionaba sin esfuerzo. Pero hoy su mirada se desvió sin enfocar, atraída en su lugar hacia un rincón distante donde el eco de risas infantiles resonaba suavemente. 2 pequeñas figuras aparecieron corriendo, pequeños pies golpeando la alfombra, risitas ligeras resonando en estallidos despreocupados. Un niño y una niña de unos 4 años, ambos con suave cabello oscuro que rebotaba con cada paso, ambos con brillantes ojos azules que reflejaban el tono exacto que Adrián veía en el espejo todas las mañanas. Se congeló, con la respiración atrapada en la garganta. El aire se espesó a su alrededor, presionando sus costillas como un vicio. Se quedó mirando, incapaz de apartar la vista. Su mente corrió a través de explicaciones. Coincidencia, imaginación, déjà vu, pero ninguna se sostuvo. El parecido era demasiado fuerte, demasiado nítido, demasiado imposible de ignorar. El niño se detuvo de golpe, riendo sin aliento mientras la niña lo agarraba de la mano y lo tiraba hacia el mostrador de recepción. Eran perfectos reflejos el uno del otro, idénticos en características, excepto por pequeñas diferencias en la expresión. El niño era audaz, curioso, rápido. La niña era más suave, observadora, cautelosa, pero brillante. El pulso de Adrián martilleaba. Dio un paso lento hacia adelante, luego otro, incapaz de controlar la compulsión que lo acercaba. Cada instinto en él gritaba que esto era importante, que esto era algo que necesitaba entender de inmediato. Su asistente todavía estaba hablando a su lado, pero Adrián no escuchó nada. Levantó una mano para silenciar al hombre, sin apartar la vista de los niños, y entonces la vio. Clara entró en el vestíbulo desde el pasillo oeste, sosteniendo una pila de toallas limpias contra su pecho. Llevaba el uniforme azul oscuro del personal de limpieza del hotel, su pelo recogido en una coleta suelta que rozaba su hombro. Su rostro parecía más delgado, más cansado, más viejo de una manera que le oprimía el pecho a Adrián, dolorosamente. Pero ella seguía siendo inconfundiblemente Clara, hermosa, amable, fuerte de una manera que nunca antes había apreciado.
Se giró hacia los niños. Su expresión se suavizó instantáneamente mientras corrían hacia ella. El niño saltó a sus brazos. La niña se apretó contra su costado y Clara rió. Un sonido pequeño y agotado que transmitía más amor que cualquier cosa que Adrián le hubiera dado. Dijo algo que él no pudo escuchar, su voz demasiado suave para llevarla a través del vestíbulo. Y los gemelos asintieron con entusiasmo. Ella levantó la vista, miró por encima de sus cabezas. Y entonces lo vio. Las toallas en sus brazos resbalaron ligeramente. Su rostro se puso blanco, casi transparente, y se congeló como un ciervo. Se congela momentos antes de huir. Adrián sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Fue la reacción de alguien que había pasado años tratando de olvidarlo. Alguien que no deseaba verlo de nuevo. Alguien que sostenía una vida que él nunca había sabido que existía. Él no se movió. Ella no se movió. Los gemelos miraron entre ellos con curiosidad, ajenos al peso del momento. Finalmente, Clara se giró bruscamente, abrazando a los niños y tratando de apresurarlos hacia el pasillo detrás de ella. El pánico atravesó a Adrián. No podía dejar que ella desapareciera de nuevo. No sin saber la verdad, no sin entender. Dio un paso adelante, llamándola por su nombre. ¡Clara! Su voz no era cortante esta vez. No era fría ni despectiva. Estaba tensa, cruda, pesada con emociones que no sabía cómo manejar. Pero Clara se encogió como si él hubiera gritado. No disminuyó la velocidad. No miró hacia atrás. Adrián la siguió. ¡Clara! ¡Espera! Sus pasos se hicieron más rápidos y por primera vez en años, su cuerpo tembló. No de ira o impaciencia, sino de miedo. Miedo real. Ella se detuvo solo cuando llegó al pasillo del personal, fuera de la vista de los huéspedes, fuera de la vista de su equipo. Se giró entonces, con la espalda pegada a la pared, mientras se colocaba entre él y los niños, protegiéndolos. No se parecía en nada a la chica que una vez desestimó tan cruelmente. Parecía una madre lista para luchar por sus hijos con todo lo que tenía. «No te acerques», dijo, su voz cortante por el pánico. Adrián se congeló inmediatamente. Levantó las manos ligeramente en señal de rendición. «No voy a hacerte daño». «Ya lo hiciste», susurró ella, y las palabras lo cortaron, más profundo y más afilado que cualquier cosa que hubiera sentido en su vida. Él tragó, con la garganta tensa. «¿Esos niños?» Su voz se quebró a pesar de su intento de estabilizarla. «¿Son?» «Sí», dijo Clara antes de que él pudiera terminar. Su voz no flaqueó. «Son tuyos». La verdad lo golpeó como una fuerza de impacto, robándole el aliento y dejándolo inestable. Sintió que sus rodillas se debilitaban, sus dedos hormigueaban. Por un momento pensó que podría colapsar. Sus hijos, sus gemelos, aquí, vivos, de 4 años, 4 años que se había perdido, 4 años que había tirado a la basura. Las emociones surgieron violentamente dentro de él. Dolor, alegría. Terror, todo mezclándose de una manera que hizo que su visión se nublara. Se quedó mirando al niño y a la niña, bebiendo cada detalle, dándose cuenta de que lo miraban con curiosidad, no con reconocimiento, porque él nunca había estado allí, porque nunca lo había sabido, porque había ahuyentado a la única mujer que podría habérselo dicho. Los ojos de Clara se llenaron de una tormenta de ira y algo más profundo: dolor, traición, feroz protección. «No tienes derecho a aparecer ahora y fingir que te importa», dijo en voz baja. «No tienes derecho a reescribir el pasado». Adrián abrió la boca, pero no salieron palabras.
Le ardía la garganta. Le temblaban las manos. Todo en él se hizo añicos mientras estaba allí en el pasillo, cara a cara con las consecuencias de la peor frase que jamás había pronunciado. Él le había dicho que no la necesitaba, y ahora se dio cuenta de que no necesitaba nada más en el mundo, ni poder, ni dinero, ni éxito, solo a ellos, solo a... Pero Clara no creía eso. Todavía no. Y él no sabía si alguna vez lo haría. Solo sabía una cosa con absoluta claridad. Pasaría el resto de su vida intentándolo. Clara se llevó a los niños lejos de él, con pasos cortos y rápidos, como si cualquier segundo extra cerca de él los pusiera en peligro. Adrián la siguió solo con sus ojos, incapaz de confiar en sí mismo para moverse. Cuando finalmente se detuvo cerca de la sala de descanso del personal, se giró bruscamente e indicó a los gemelos que se quedaran cerca. Su respiración temblaba mientras lo miraba de nuevo. De verdad, y fue la primera vez que vio lo realmente agotada que estaba. No solo físicamente, sino del tipo de agotamiento que proviene de años de llevar carga sola. No se atrevió a acercarse. Todo su cuerpo se sentía conectado con una energía temblorosa que no podía controlar. Mantuvo sus manos donde ella pudiera verlas, tratando desesperadamente de no asustarla más de lo que ya lo había hecho. Los gemelos estaban a su lado, Lucas ligeramente por delante, Lucía escondida detrás de la pierna de su madre. Lo miraban con confusión, curiosidad y algo más que él no quería nombrar todavía, porque no estaba seguro de merecerlo. Clara tragó con dificultad, con la garganta visiblemente tensa. «¿Por qué estás aquí, Adrián? Vayan a revisar el hotel», dijo suavemente, aunque las palabras le sabían extrañas y sin sentido ahora. «No tenía idea de que trabajabas aquí. No tenía idea de que estabas incluso en esta provincia. Llevo años buscándote». Ella se encogió ante la palabra buscándote como si la ofendiera. «No tienes derecho a decir eso. No tienes derecho a afirmar que estabas intentándolo cuando eres la razón por la que tuve que desaparecer en primer lugar». Él asintió, incapaz de discutir porque ella tenía razón. Él había sido quien la había alejado. Él había sido la razón por la que ella huyó. Y ahora era él quien lidiaba con las consecuencias de su propia arrogancia. «Lo sé», susurró. «Pero Clara, por favor, déjame entender. Déjame hablar con ellos. Déjame estar aquí». Sus ojos brillaron con una mezcla de dolor crudo y feroz protección. «¿Crees que puedes simplemente entrar en sus vidas después de 4 años? ¿Después de lo que me dijiste?» Tomó una respiración temblorosa. «No, no creo eso. Sé que no merezco eso, pero no puedo irme ahora. No después de verlos. No después de verte». Lucas inclinó la cabeza, estudiando a Adrián con una seriedad reflexiva que superaba su edad. «Mamá, ¿por qué nos está mirando así?» Clara se arrodilló inmediatamente y le tomó la cara, forzando su voz a una suavidad constante para su hijo. «Porque es un extraño, cariño, y los extraños no deberían mirar». Las palabras escocieron, pero Adrián no protestó. Entendió lo que ella estaba haciendo: proteger a sus hijos distanciándolos de un hombre que una vez la había herido. Lucía asomó por detrás del brazo de Clara, sus pequeños dedos tirando de la manga de su madre. «Mamá, tiene los mismos ojos que Lucas». La frase golpeó más fuerte que cualquier cosa que Clara hubiera dicho. Ella se congeló. Lucas parpadeó lentamente, volviéndose hacia Adrián con renovada curiosidad. «Se parece un poco», dijo inocentemente, «como el cielo, Adrián». Sintió que se le cortaba la respiración.
Nunca había imaginado que escuchar a sus propios hijos, notar su parecido con él, podría ser tan exquisitamente hermoso. Los dedos de Clara se apretaron alrededor del hombro de Lucas. «Los niños se dan cuenta de todo», murmuró en voz baja, principalmente para sí misma, como si tratara de recuperar el control de la situación. Se obligó a hablar con suavidad. «Clara, por favor, dame 5 minutos con ellos. Solo 5. Te juro que no cruzaré ningún límite que establezcas». Ella dudó. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se movieron de él a los gemelos y viceversa. Estaba pensando, calculando, temiendo, recordando. Y Adrián vio cada emoción parpadeando en su rostro. Deseó poder borrar el recuerdo de sí mismo en su mente. Deseó poder retroceder y deshacer todo lo que llevó a este momento. Pero la vida no funcionaba así. Sabía que nunca podría deshacer lo que había hecho. Solo podía intentar mostrarle que ya no era el mismo hombre. Finalmente, ella exhaló temblorosamente. 5 minutos, afuera, donde haya gente alrededor, y no los toques sin permiso mío o de ellos. Él asintió de inmediato, la gratitud surgiendo en su pecho tan rápido que casi dolió. «Gracias. No olvidaré esto, Clara». «No me des las gracias», dijo ella en voz baja. «Esto es por ellos, no por ti». Salieron al jardín detrás del hotel, un espacio tranquilo con bancos de piedra y macizos de flores dispersos. Clara mantuvo a los gemelos cerca, y Adrián permaneció a varios metros de distancia, temeroso de cruzar cualquier línea invisible. No sabía cómo hablar con niños, y mucho menos con los suyos. Pero cuando Lucas se acercó a él con un rostro pequeño y decidido, sosteniendo un pequeño camión de juguete en su mano, Adrián casi perdió el equilibrio por la emoción que lo invadió. «¿Sabes arreglar ruedas?», preguntó Lucas con la seriedad de un niño que espera el mundo. «La mía está atascada». Adrián se agachó lentamente, arrodillándose para no dominar al niño. «Puedo intentarlo», dijo, con la voz suave y cuidadosa. «¿Puedo verlo?». Lucas colocó el camión en sus manos sin dudarlo. Los dedos de Adrián temblaron ligeramente, pero logró aflojar la pequeña rueda y volver a colocarla en su sitio. Lucas jadeó con asombro y luego estalló en una amplia sonrisa que pareció encender algo latente dentro del pecho de Adrián. Lucía observó, luego se acercó. «¿Sabes trenzar el pelo?», preguntó tímidamente. «Mamá dice que mi pelo es resbaladizo». Adrián parpadeó, sobresaltado por la pregunta. «No sé», admitió honestamente, «pero puedo aprender si quieres que lo haga». Lucía asintió lentamente, pareciendo aprobar. Clara observaba desde la distancia, con los brazos cruzados firmemente. No interfirió, pero todo su cuerpo estaba tenso, lista para alejar a los niños en el segundo en que sintiera algo mal. Sus ojos eran penetrantes y cautelosos, pero había algo más escondido profundamente detrás de la ira. Miedo a permitirse confiar en él de nuevo. Los 5 minutos se estiraron a 10, luego 20. Clara finalmente caminó hacia adelante, con la voz firme. «¿Es suficiente por hoy?». Lucas y Lucía protestaron, pero ella tomó sus manos suavemente. Adrián se puso de pie mientras ella se acercaba, su corazón acelerado. Quería decir algo significativo, algo que le mostrara que ya no era ese hombre frío y descuidado, pero todo lo que logró fue un silencioso. «Gracias por dejarme conocerlos». Clara no respondió. Simplemente asintió una vez, con la expresión indescifrable, y se fue con los gemelos. Adrián se quedó allí mucho después de que se hubieran ido, sintiendo que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Por primera vez en años, algo dentro de él se abrió. No dolor, sino una determinación desesperada y furiosa.
Había perdido 4 años. 4 años que nunca recuperaría, pero no perdería un quinto. No si le quedaba algo de poder para luchar por ellos. Clara no tenía la intención de permitir que Adrián se convirtiera en una presencia frecuente en sus vidas. Pero la vida tiene una forma de eludir todas las reglas que intentamos establecer a su alrededor. Después de su primer encuentro, asumió que desaparecería de nuevo, que su culpa se desvanecería y que volvería a su mundo de oficinas de mármol, ascensores silenciosos y ganancias trimestrales. Pero no lo hizo. A la mañana siguiente, regresó. Y la mañana después de esa, y la siguiente, apareció con una paciencia que ella no esperaba, con una firmeza en la que no confiaba y con una tranquila humildad que no sabía que él era capaz de poseer. Nunca irrumpió, nunca exigió ver a los niños, nunca usó su poder o estatus para intimidarla. En cambio, le enviaba un mensaje de texto con una pregunta sencilla cada vez. ¿Es hoy un buen día para que visite a los gemelos? Si ella decía que no, él no discutía. Si ella decía que sí, aparecía temprano y esperaba afuera hasta que ella estuviera lista. Era extraño, incluso inquietante, verlo tan cuidadoso, tan considerado, tan diferente al hombre que una vez la había desestimado, como si no fuera nada. Los gemelos se adaptaron a él rápidamente, mucho más rápido de lo que Clara esperaba. Lucas lo adoró primero. El niño tenía un corazón audaz y valiente, uno que reconocía la sinceridad más rápido que los adultos. Cada vez que Adrián entraba en el jardín detrás del hotel, Lucas corría hacia él con una emoción que hacía que el estómago de Clara se revolviera. Ya no podía negar la verdad. Su hijo veía algo bueno en el hombre al que ella temía. Lucía tardó más. Al principio, se quedaba cerca de Clara, observando la forma en que Adrián se movía, la forma en que hablaba, la forma en que reaccionaba cuando Lucas tiraba de su manga. Ella era más callada, más cautelosa, pero su confianza creció constantemente con cada día que pasaba, hasta que una tarde se acercó a Adrián por su cuenta, sosteniendo una pequeña flor rosa que había recogido del jardín, y la colocó suavemente en su palma. El momento casi lo destrozó. Clara lo vio en la forma en que se congeló, en la forma en que las lágrimas se formaron instantáneamente, pero no cayeron, en la forma en que tragó con dificultad antes de arrodillarse a su altura y decir «gracias», con una voz que temblaba ligeramente. Lucía sonrió y el corazón de Clara dolió con algo agridulce y aterrador. Día tras día, se formó un ritmo frágil. Los gemelos jugaban cerca de la fuente, o perseguían mariposas, o construían pequeñas torres de rocas al lado de los bancos. Adrián se unía a ellos en el suelo sin dudarlo, arruinando pantalones caros sin importarle. Aprendió a arreglar pequeños juguetes, a contar hasta 20 con 3 voces tontas diferentes, a interpretar la expresión de Lucía cuando quería que la abrazaran, pero era demasiado tímida para preguntar. Aprendió qué bocadillos odiaba Lucas y qué historias hacían que ambos niños se echaran a reír. Los aprendió, realmente los aprendió, de una manera que Clara nunca imaginó que él querría. Y ella observaba. Al principio no participaba. Se quedaba a un lado con los brazos cruzados, monitoreando cada interacción, cada momento, cada sonrisa. Pero a medida que pasaban las semanas, la tensión en sus hombros se aflojó. Se encontró sentada en el banco en lugar de estar de pie. Se encontró respondiendo cuando Adrián le preguntaba sobre las comidas favoritas
o las rutinas a la hora de acostarse de los gemelos. Se encontró sorprendiéndolo mirándola con ojos suaves y complicados, que él rápidamente escondía cada vez que ella se daba cuenta. Una tarde, después de un turno de trabajo especialmente agotador, Clara llevó a los gemelos al jardín, esperando una visita corta. En cambio, llegó para encontrar a Adrián, ya allí, vestido de manera informal por primera vez que ella lo había visto. Llevaba una camiseta gris gastada y jeans, su pelo oscuro ligeramente revuelto, como si hubiera estado sentado en el césped por un tiempo. No parecía un CEO ese día, parecía un hombre que pertenecía exactamente a donde estaba, esperando a sus hijos. Lucas corrió directamente a sus brazos. Lucía lo siguió, más lenta, pero sonriendo. Clara los vio reír juntos, su garganta tensándose. Algo profundo dentro de ella se agitó. Un miedo mezclado con anhelo, resentimiento mezclado con calidez, cicatrices mezcladas con curación. Caminó hacia ellos lentamente, insegura de por qué sus piernas se sentían temblorosas. Adrián la miró, protegiéndose los ojos del sol. «Hola», dijo suavemente. «No quería molestarte. Solo querían mostrarme los dibujos que hicieron ayer». «No estás molestando», dijo ella en voz baja, sorprendiéndose por la honestidad en las palabras. Él se congeló solo por un segundo, y algo frágil parpadeó en su rostro. Esperanza, incredulidad, gratitud. Más tarde, cuando los gemelos se fueron corriendo a perseguir una mariposa, Adrián y Clara se sentaron uno al lado del otro en el banco, aunque todavía quedaba una distancia educada entre ellos. El sol de la tarde proyectaba un brillo dorado sobre el jardín. La fuente burbujeaba suavemente. El aire olía a hojas húmedas y tierra cálida. Se sentía pacífico de una manera que Clara no había experimentado en años. «Sé que no me he ganado nada de ti», dijo Adrián, manteniendo sus ojos en los gemelos. «Ni confianza, ni perdón, ni siquiera este tiempo con ellos. Pero estoy agradecido de que me dejes intentarlo». Clara tragó. «Nunca quise criarlo sola». La confesión se le escapó antes de que pudiera retractarse. La cabeza de Adrián se giró bruscamente hacia ella. Su expresión de dolor, arrepentimiento, cruda. «No deberías haber tenido que hacerlo», dijo en voz baja. «Si lo hubiera sabido». Ella negó con la cabeza. «No quería saberlo». Él se encogió. La verdad lo aplastaba cada vez que ella lo decía, y ella lo sabía. Pero no estaba tratando de herirlo. Simplemente estaba declarando la realidad que él había creado. «No estoy pidiendo nada», dijo Adrián lentamente. «Todavía no de ti. Solo quiero ser alguien con quien puedan contar. Alguien que esté allí». «¿Crees que puedes ser eso?», preguntó ella en voz baja. Él la miró entonces, completamente, profundamente, sus ojos azules ardiendo con una sinceridad que ella no esperaba. «Ya estoy intentándolo», susurró. «Y seguiré intentándolo todos los días mientras me lo permitas». Ella no respondió de inmediato. Observó a los gemelos, observó su alegría, observó la forma en que Adrián se iluminaba simplemente estando cerca de ellos. Cuando finalmente habló, su voz era más firme de lo que se sentía. «Les gustas», dijo. Se le cortó la respiración. «Me gustan más de lo que jamás pensé que sería posible». «¿Y yo?», preguntó ella después de detenerse. Él se volvió hacia ella de nuevo, pero esta vez su mirada se suavizó de una manera que aceleró su corazón. «Tú eres la persona que desearía haber sido lo suficientemente inteligente como para valorar desde el principio». Su aliento falló. Su corazón se apretó. Apartó la mirada rápidamente,
asustada por el peso de esas palabras. Antes de que pudiera responder, Lucía corrió hacia el banco y se subió al regazo de Adrián, sin dudarlo. Lucas la siguió, presionándose contra su otro lado. Los gemelos se apoyaron en él como si siempre lo hubieran conocido. Siempre hubieran confiado en él, siempre hubieran pertenecido a él, y Clara lo vio claramente, más claramente de lo que quería. Adrián Gallardo no era el mismo hombre del que había huido. Era el hombre que la despidió. No era el hombre que se negó a un futuro con ella. Era alguien nuevo, alguien cambiado, alguien que amaba a sus hijos, alguien que aún podría peligrosamente, imposiblemente, amarla a ella. Y no estaba segura de si estaba lista para esa verdad. Pero una cosa era segura: ya no lo estaba alejando. Clara había superado muchas noches difíciles en los últimos 4 años, pero ninguna la asustó como esta. Comenzó con algo pequeño: Lucía frotándose los ojos más de lo habitual, apoyándose en el costado de Clara con menos energía que su gemelo. Clara asumió que estaba cansada después de un largo día. Pero a la hora de la cena, Lucía apartó la comida, con las mejillas sonrojadas, su pequeño cuerpo inestable, mientras se acurrucaba en el regazo de Clara. Cuando Clara le tocó la frente, su corazón se hundió. El calor que irradiaba de la piel de Lucía era demasiado fuerte para ser simple fatiga. En una hora, la fiebre subió. La respiración de Lucía se aceleró. Sus miembros temblaban ligeramente mientras se acurrucaba en una bola, gimiendo suavemente. Clara intentó todo lo que sabía: paños fríos, balanceo suave, consuelo susurrado, pero nada ayudó. El pánico creció dentro de ella como una marea. Había lidiado con fiebres antes, pero esto se sentía diferente, más peligroso, como si algo terrible estuviera justo debajo de la superficie. Alcanzó su teléfono con dedos temblorosos, dudó por una fracción de segundo, y luego marcó a la única persona que sabía que vendría de inmediato. Adrián respondió al primer timbrazo. «¡Clara!». Su voz estaba alerta, cortante por la preocupación, incluso antes de que ella hablara. «Es Lucía», dijo, con la respiración entrecortada. «Su fiebre no baja. Está temblando. Y por favor, no puedo hacer esto sola. Voy de camino». No hubo dudas, ni preguntas, ni irritación. Solo una ráfaga de movimiento en su extremo, y el sonido de una puerta cerrándose detrás de él. Llegó en 8 minutos. Clara no sabía cómo lo había logrado. Cuando entró en la pequeña sala de estar descalzo y vistiendo solo pantalones de chándal y una camiseta, no se parecía en nada al pulido CEO que solía conocer. Su cabello estaba revuelto, su pecho subía y bajaba rápido, sus ojos muy abiertos por el miedo mientras asimilaba la vista de la pequeña niña temblorosa acurrucada contra Clara. «Déjame verla», dijo en voz baja, arrodillándose a su lado. Clara pasó a Lucía a sus brazos. Su corazón se retorció dolorosamente por lo natural que encajaba su hija contra su pecho. Los pequeños dedos de Lucía se aferraron a la tela de su camisa mientras gemía, su rostro presionado contra su hombro. Adrián tragó con dificultad, acariciando su espalda suavemente, con una ternura que Clara nunca había imaginado que poseyera. «Necesitamos llevarla al hospital», dijo, con la voz tensa por el miedo apenas controlado. Clara asintió, agarrando su bolso, apenas logrando contener las lágrimas. Lucas se aferró a su pierna, asustado, y Adrián lo recogió sin pensar, murmurando palabras de consuelo mientras se apresuraban al coche. Aseguró a ambos niños con manos temblorosas, mirando a Lucía cada pocos segundos,
como si temiera que pudiera escaparse de él. El viaje fue un borrón de faros acelerados y respiraciones superficiales. Clara se sentó en el asiento trasero con Lucía en su regazo, sintiendo el calor que irradiaba de la piel de su hija. Adrián condujo con ambas manos apretadas en el volante, su mandíbula tan apretada que parecía dolorosa. Seguía mirándolos a través del espejo retrovisor, sus ojos oscuros de preocupación cada vez que Lucía gemía. En el hospital, las enfermeras se apresuraron de inmediato. Adrián se mantuvo pegado al lado de Clara, mientras el equipo médico colocaba a Lucía en la cama de examen, revisando su temperatura, pulso y respiración. Las manos de Clara temblaban incontrolablemente. Trató de concentrarse en la explicación del médico, pero las palabras se difuminaron. Adrián le tocó el hombro ligeramente. «Estoy aquí, no me iré». Ella no sabía cuánto necesitaba esas palabras hasta que las escuchó. Se permitió apoyarse en él solo un poco. Mientras el médico explicaba el diagnóstico, una infección viral repentina que causaba una fiebre peligrosamente alta. Le darían líquidos, antifebriles y la vigilarían durante la noche. Cuando finalmente se instalaron en una pequeña habitación, Lucía yacía acurrucada bajo una manta, conectada a un suero. Sus pequeñas respiraciones superficiales, pero más estables. Lucas dormía en el regazo de Clara, exhausto de llorar. Adrián se sentó en la silla al lado de la cama del hospital, los codos sobre las rodillas, las manos cubriendo su rostro por un largo momento. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban rojos y la expresión que llevaba casi la destrozó. «Esto es mi culpa», susurró. Clara se congeló. «¿Qué?» «No, Adrián, es un virus, no». «Me perdí todo», dijo, con la voz quebrándose. «Todo esto, su nacimiento, su primera palabra, sus primeros pasos, cada momento en que me necesitó. Y ahora estoy aquí para el peor». Clara abrió la boca para protestar, pero el dolor en su expresión la silenció. No se estaba culpando por la enfermedad. Se estaba culpando por los años de ausencia que nunca podría deshacer. Miró a Lucía con un desamor tan crudo que Clara sintió que sus propias defensas se desmoronaban. «Ella va a estar bien», dijo suavemente, colocando una mano en su brazo. «Tú no causaste esto». Él la miró y su voz se suavizó a algo insoportablemente sincero. «Solo desearía haber estado allí para todo. Por ti. Por ellos». El silencio se instaló entre ellos, pero no era el silencio frío de hace años. Era frágil, cálido, tembloroso, con una vulnerabilidad que ninguno de los dos sabía cómo expresar. Pasaron las horas. Clara finalmente se durmió ligeramente, agotada, con Lucas en sus brazos. Adrián se quedó despierto toda la noche, sin apartar la vista de Lucía ni una sola vez. Observó su pecho subir y bajar, ajustando su manta suavemente, su mano flotando protectoramente. Cuando los primeros rayos suaves del amanecer entraron en la habitación, Lucía abrió los ojos, débil pero despierta. Adrián se inclinó instantáneamente, su voz tranquila pero rebosante de alivio. «Hola, cariño, nos has asustado». Lucía parpadeó lentamente y susurró, «Papá». La palabra se deslizó de forma natural, inconsciente, sin dudar. Clara se despertó sobresaltada, con los ojos muy abiertos. Miró a su hija, luego a Adrián, quien se congeló por completo, con los labios separados, el aliento robado. Tragó con dificultad, parpadeando rápidamente mientras la emoción inundaba su rostro. Alcanzó la mano de Lucía, apretándola suavemente. «Sí», dijo con una voz que se quebró. «Estoy aquí». Clara sintió que las lágrimas le subían a los ojos,
no por miedo, sino por algo mucho más profundo. Algo contra lo que había estado luchando durante meses, algo que ya no tenía fuerzas para negar. Lucía volvió a dormirse, su pequeña mano todavía envuelta alrededor de la de Adrián. Él no la soltó. Y Clara, mirándolo con ojos borrosos, supo con dolorosa claridad que el hombre al que temía durante tanto tiempo se había ido. El hombre sentado a su lado ahora, cansado, vulnerable, aterrorizado, devoto, era alguien completamente diferente. Alguien que sus hijos necesitaban. Alguien a quien su corazón, a pesar de todo, ya no estaba seguro de poder resistir. Clara llevó a Lucía a casa 2 días después, agotada pero aliviada, llevando a su hija como si fuera la cosa más preciosa y frágil del mundo. Adrián insistió en conducirlas, moviéndose lentamente, revisando los espejos cada pocos segundos, aterrorizado de que el más mínimo golpe pudiera molestar a Lucía o asustar a Lucas. Cuando llegaron al pequeño apartamento, cargó las bolsas sin que se lo pidieran y se quedó cerca de la puerta, como si no estuviera seguro de si era bienvenido a entrar más. Clara notó su vacilación, notó la forma en que su mano temblaba alrededor de la correa de la bolsa de pañales, y los sorprendió a ambos al decir en voz baja: «Puedes pasar». Por un momento, él entró, mirando a su alrededor, con una extraña mezcla de curiosidad y culpa. El apartamento era pequeño pero limpio, lleno de dibujos infantiles, juguetes variados y pequeños detalles que hacían un hogar cálido. Cosas que Clara había construido por su cuenta, cosas a las que él nunca había contribuido. Lucas inmediatamente agarró la mano de Adrián y lo llevó a la sala de estar, ansioso por mostrarle el fuerte de mantas que él y Lucía habían construido la semana anterior. Lucía, todavía cansada, se acurrucó al lado de Clara en el sofá. Adrián no se sentó de inmediato. Se quedó cerca del sillón, observando a los gemelos acomodarse, observando cada detalle como si estuviera memorizando la habitación, pieza por pieza. Clara le entregó un vaso de agua a Lucía y le puso una manta alrededor de las piernas. Cuando finalmente se encontró con los ojos de Adrián, él le ofreció una sonrisa pequeña, casi tímida, algo que ella nunca había visto en su rostro antes. «Deberías descansar», dijo suavemente. Ella se recostó contra el sofá, apartando un mechón de pelo de su cara. «No puedo. Todavía no. Mi mente sigue acelerada». Él dudó. Luego preguntó: «¿Puedo quedarme?» «Solo por hoy. No tienes que hablar. Me sentaré aquí y estaré en silencio. Solo quiero ayudar si algo sucede». «¿Algo?» Clara sintió que algo cálido parpadeaba en su pecho. No era completamente confianza, pero algo cercano. «Está bien», dijo ella. «Quédate». El día pasó tranquilamente. Los gemelos durmieron la siesta. Clara cabeceó a intervalos, y Adrián se sentó en el sillón sin moverse, vigilando a los tres como un guardián silencioso. Cuando Lucía gimió en sueños, él fue el primero en levantarse, ajustando su manta con cuidado. Cuando Lucas pidió un bocadillo, Adrián lo buscó y cortó la fruta en trozos pequeños, de la forma en que había visto hacer a Clara. Cada acción era suave, medida, casi reverente. Al anochecer, el apartamento se sintió extrañamente pacífico. Clara calentó sopa en la estufa mientras Adrián ayudaba a Lucas a construir una torre con bloques de madera. Ella los observó, ocasionalmente desviando la mirada cuando la emoción se elevaba demasiado fuerte. Verlo así, un hombre que una vez la despidió, ahora totalmente dedicado, era abrumador de maneras para las que no se había preparado.
Después de la cena, Clara salió al pequeño balcón para tomar aire fresco. Apoyó las manos en la barandilla y cerró los ojos, sintiendo la fresca brisa rozar sus mejillas. No se sorprendió cuando sintió que Adrián se unía a ella un momento después. Se mantuvo a una distancia respetuosa, apoyado en el lado opuesto de la barandilla. Por un tiempo, observaron las tenues luces del pueblo debajo sin hablar. Él rompió el silencio primero. «Clara», dijo en voz baja, «necesito decir algo y necesito que lo escuches todo». Ella no lo miró. «Adelante». «No puedo cambiar el pasado», dijo, con la voz ronca por el arrepentimiento. «No puedo deshacer la frase que te lancé. No puedo deshacer los 4 años que me robé a mí mismo y a ellos. Pero quiero pasar el resto de mi vida tratando de compensar incluso una fracción de lo que me perdí». Ella todavía no se giró hacia él, pero sus dedos se apretaron ligeramente en la barandilla. Él continuó, con la voz firme pero llena de emoción. «Ver a Lucía en esa cama de hospital casi me destruye. Me di cuenta de que no tengo miedo de perder dinero o poder o mi carrera. Tengo miedo de perderte a ti. Tengo miedo de perderlos a ellos. Tengo miedo porque, por primera vez en mi vida, algo me importa más que yo mismo». Su aliento se atascó, apenas audible. Él se giró hacia ella. Luego se obligó a decir verdades que había enterrado durante años. «No espero el perdón. No espero la confianza de la noche a la mañana. Pero quiero estar aquí, Clara. Todos los días, todas las mañanas, todas las noches. Quiero ser el hombre que debí haber sido desde el principio. No por una semana, no por un mes. Para siempre». Ella finalmente se encontró con sus ojos. Su expresión conflictiva, herida, pero innegablemente conmovida. «Adrián, tengo miedo», admitió, con la voz apenas un susurro. «Me heriste tan profundamente. Destrozaste todo lo que creía sobre mí misma. Construí esta vida sola porque tenía que hacerlo». «Lo sé», dijo él, acercándose, lenta y cautelosamente. «Pero no tienes que quedarte sola. La gente no cambia tan fácilmente», dijo ella. Él negó con la cabeza. «No cambié fácilmente. Me tomó 4 años de vacío darme cuenta de lo que tiré a la basura. Y cada día desde que te encontré de nuevo, me ha demostrado que no quiero volver a ser quien era. Quiero ser mejor. Por ellos. Y por ti, si me lo permites». Sus ojos se suavizaron, llenándose de lágrimas. Intentó parpadear para que se fueran. Se secó la mejilla rápidamente, avergonzada. «No sé si puedo confiar en ti por completo». «Todavía no». Él se acercó, sin tocarla, pero ofreciendo su mano en el espacio entre ellos. «Entonces comienza con esto. No confíes en el hombre que solía ser. Confía en el hombre que está delante de ti ahora. Confía en el que apareció a medianoche sin zapatos. Confía en el que no ha dormido en 2 días porque vigiló la respiración de nuestra hija. Confía en el que renunciaría a cada trato, a cada euro, a cada trozo de orgullo solo para quedarse en este pequeño apartamento, si ahí es donde estás». Ella se quedó mirando su mano por un largo momento. Demasiado tiempo, de hecho. Y Adrián sintió que su corazón latía con fuerza, aterrorizado de que ella se diera la vuelta. Pero luego ella colocó su mano en la de él. No firmemente, no por completo, pero lo suficiente. Lo suficiente para dejarle cerrar sus dedos alrededor de los de ella, suavemente, con reverencia. «Puedo darte una oportunidad», susurró. «Una oportunidad. Si la rompes, se acabó para siempre». Un aliento de alivio lo dejó tembloroso y genuino. «No la romperé. Lo digo en serio, Clara». «Yo también». Él se acercó, sus manos aún unidas, sus alientos mezclándose en el fresco aire de la noche. Ella no se apartó.
En cambio, se inclinó ligeramente, lo suficiente para que él sintiera su calor, lo suficiente para hacer que su corazón se estrellara violentamente contra su pecho. Dentro del apartamento, Lucas los llamó, su pequeña voz resonando. Clara soltó una risa suave y cansada. Deberíamos entrar. Adriana sintió, pero no soltó su mano hasta que ella la deslizó suavemente. Mientras regresaban adentro, los gemelos corrieron hacia ellos de inmediato, envolviendo pequeños brazos alrededor de sus piernas. Clara levantó a Lucía y Adrián recogió a Lucas, sosteniendo al niño con una facilidad que se sentía asombrosamente natural. Por primera vez parecían una familia, no una rota, no una accidental, una familia.